experimento de ciencias. ¿Cómo es usted la guía? ¿Cuál guía? ¿No tiene la guía de estudios experimentales? No. Solo vino hasta pasos esenciales. Tanta maldad. Igual se van a confundir. ¿No es usted la guía? Sí que no hay problema. Estoy confundido. Yo pensé que ustedes les daban todas las teorías. Sí, a mí también. ¿Esta es la teoría? Bueno, pero está igualito, ¿eh? Está igualito a la guía. Ya estamos en la clase. El experimento dice el estudio donde se manipulan las variables consideradas causales para determinar las consecuencias sobre otras variables y efectos dentro de una situación controlada por el investigador. Este es como el experimento que hacen en el colegio. ¿Qué hacían ustedes? Primero, por ejemplo, con mezclar una sustancia con otra, ustedes manipulan las variables. Quieren obtener un resultado y que controlaban la temperatura, ¿no? El ruido, lo que estén haciendo para sus experimentos. Eso es lo que dice, es un estudio donde se manipulan las variables consideradas causales para ver las consecuencias sobre otras variables de efecto, y es una situación controlada por el investigador, por eso se llama experimento. Tenemos distintos tipos de experimentos, animales, vacunaciones, experimentos de laboratorio, en el campo, todos estos son tipos de experimentos. ¿En qué se diferencia un estudio observacional de un experimento? Entonces tenemos nosotros estudios observacionales y experimentales. Aquí básicamente ya nos podemos dar cuenta. En un estudio observacional básicamente me dedico a preguntar y a recolectar información. Aquí estoy manipulando, estoy poniendo una vacuna, estoy interviniendo, ¿no? Entonces aquí nomás estamos observando algunas diferencias. ¿Qué características tienen los estudios observacionales? Como objetivo, demostrar asociaciones. Hay manipulación de variables, el investigador manipula la variable considerada causa, ¿no? O exposición, también dicen algunos textos. Hay que tener control de los sujetos de estudio. Los sujetos de estudio deben tener determinadas características para conformarse a los grupos. Y hay que hacer un control experimental de variables extrañas. Hay variables extrañas o intervinientes también le llaman, ¿no? Se deben controlar todas aquellas variables que pueden afectar la relación estudiada, ¿no? Entonces, hay algo que puede intervenir, entonces eso hay que controlar, y vamos a ver que hay una técnica que nos va a permitir hacer ese control. Entonces, hay que hacer un control de las variables extrañas o intervinientes. ¿Cuál es el concepto de experimento entre los estudios experimentales, ¿no? Capacidad del investigador de controlar la variable exposición, o sea, la famosa variable independiente. Planifica la asignación a la exposición, dosis, vía de administración y tiempo de exposición. Sin embargo, el investigador no podría estar seguro que los efectos encontrados se deban a la variable exposición, ya que hay otras variables, que son las intervinientes, que pueden afectar esta relación entre la exposición y el efecto. Y es por eso que es la importancia de las técnicas que ayuden a demostrar esta relación. Entonces, ya no se distraigan tanto, mejor ya entiendan, porque ya en la guía teórica está todo eso. Teórico está todo eso, así que mejor escuchen, porque después van a ver los cuadritos y no van a saber ni para qué sirven, porque si uno no entiende o hay una duda para preguntar, el cuadrito no significa nada. Entonces hay veces hay hasta faltas de ortografía, entonces que se pasan y entonces ok, entonces miren, aquí es importante que ustedes siempre se graben aquí de que mucha gente que enseña investigación, para todo les habla de variable dependiente e independiente. Hasta en estudio transversal, variable dependiente e independiente. Eso solamente se habla en los estudios experimentales. No se tiene que hablar en otro tipo de estudio en el diseño de variable dependiente e independiente. Entonces, eso está por demás, pero hay gente que enseña mucha metodología y a todo le mete su variable dependiente e independiente, aunque no la haya, ¿no? Solamente
Eso es para el caso de estudios experimentales donde sí hay una manipulación de la variable y el investigador controla la variable independiente. Y la dependiente es el resultado que le dé a cada uno, ¿no? Yo doy una administración de un medicamento, aquí te voy a dar cada 6 horas, 30 miligramos durante una semana. Y espero que cures en la semana, ¿no? Entonces, yo estoy manipulando el tiempo, la dosis, todo, ¿no? Es la variable independiente, estoy administrando y espero el resultado o efecto que es la variable dependiente. Puede que se cure, puede que no se cure, esa es la variable dependiente, va a depender de cómo va a relacionarse con esta exposición que le estoy dando, con esta causa, con este tratamiento, con esta intervención, todo eso, ¿no? Entonces, pero yo veo montones de trabajos que son estudios descriptivos y hablan de variable dependiente e independiente. Pero ¿cómo van a hablar de variable dependiente? ¿Quién está manejando esos estudios descriptivos? Descriptivo es que veo, nada más escribo lo que estoy mirando. Entonces, ¿cuál es lo dependiente e independiente ahí? Entonces, ustedes tienen que ser críticos. Cuando lean ese tipo de trabajo, ¿qué pueden esperar de esos resultados? ¿No? Entonces, ustedes tienen que saber seleccionar su literatura, porque si no están leyendo por gusto, mejor pueden leer algo que valga la pena. ¿Qué técnicas son las que usan en el diseño experimental? Dice, para asegurar que los efectos encontrados se deban a la exposición y no a otras variables, se hace necesario el uso de 3 técnicas o componentes: medición basal, grupo de control y aleatorización. El ideal del estudio experimental es que tenga las 3 cosas, pero no siempre es posible. Entonces va a tener una cosa, va a faltar la otra, pero siempre que haya manipulación de variables va a ser un estudio experimental. Puede ir desde un pre-experimento hasta un experimento verdadero, dependiendo de las características que se vayan presentando. ¿Qué cosa es la medición basal? Es la medición del efecto de interés antes de la intervención. Por ejemplo, si hablamos de presión arterial, ¿no? Estoy tomando la presión arterial antes, ¿no? La medición basal, la intervención, doy un medicamento antihipertensivo y luego hago la medición de resultados nuevamente. Entonces, esta es mi medición basal, porque ¿cuál es la variable de interés para mí si estoy dando un antihipertensivo? La presión arterial es mi variable de interés, entonces está midiéndose antes en medición basal y después de la intervención. Hay artículos que dicen que es un estudio experimental y qué cosa es lo que hace. Dice, se hizo una medición basal, supongamos que estamos hablando de presión arterial como en este caso, dice, ¿no? Se hizo una medición basal de la glucosa, la hemoglobina, colesterol, triglicéridos, exámenes de orina, todo, ¿no? Ya para después de la semana de tratamiento se encontró los siguientes resultados. ¿Ha habido medición basal ahí? No, porque nuestra variable de interés era la presión arterial y en ningún momento me han mencionado presión arterial. Entonces, ahí no hay medición basal, ¿no? Pueden estudiar 100 cosas, 100 sustancias en la sangre, pero antes de la intervención, pero eso no es la medición basal, porque no está la variable de interés para mi estudio. Entonces, ya saben, mientras no haya la variable de interés, no hay medición basal. Entonces, tienen que ser muy atentos cuando lean sus artículos de experimentos. El grupo de control. Se da por tácito que el grupo de control siempre va a existir en un estudio experimental, ¿no? Porque básicamente siempre se estudia con intervención y sin intervención, si no hay experimento. Y dice que es el grupo sin intervención. Antes se usaba así, era el grupo placebo que le daba una pastilla azucarada para ver qué pasaba con el medicamento, pero ahora ya no se puede hacer eso. Dice, es el grupo sin intervención teóricamente, pero actualmente cuando se trabaja con sujetos humanos por principios éticos no es posible dejar sin intervención, por lo que se debe utilizar una intervención diferente recomendada para la enfermedad del estudio. Dice, este grupo será manejado por las otras variables de la misma manera que el grupo experimental, o sea que todo es igualito, solamente que no va a recibir la intervención que se había establecido. Según los objetivos del estudio puede haber hasta más de un grupo control. Inclusive cuando se trabaja con ensayos clínicos dicen que el grupo de control debe tener el mejor medicamento existente en el mercado para el tratamiento de ese problema de salud, o sea que se compara contra lo mejor que existe al momento. Porque se dicen, los comités de ética dicen que no se puede poner en riesgo la salud de las personas para poner algo que sea de menor calidad que lo que ya existe en el mercado. Si es que se va a poner en riesgo la salud de las personas, tiene que ser por algo mucho mejor que lo que ya existe, ¿no? Entonces, por eso que piden que el grupo de control tenga lo mejor que existe en el mercado. También puede ser que esté con ese tratamiento, pero también quiera comparar otro tratamiento que sea bastante
bueno, por eso dice que pueden haber más de un grupo de control. Pero cuando son con personas, con sujetos humanos, todos tienen que tener su tratamiento. No puede ser como antes, que era sin intervención. Tenemos al grupo de intervención que tiene las mismas características del grupo de control, solamente que recibe la intervención. Además, ¿cómo son? Son grupos conformados al azar. Esto es muy importante. Para que sean conformados al azar, ¿qué necesitamos? Aleatorización. La aleatorización es el proceso por el cual los sujetos son asignados al azar a los grupos de tratamiento y de control. La aleatorización es un proceso muy importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos el paciente elegible, una gestante, que se aleatoriza y ella puede ser parte del grupo de tratamiento o parte del grupo de control. Por eso es que toda paciente que se enrole en un estudio experimental tiene que haber firmado un consentimiento informado. ¿Cuáles son los pasos que se hacen para poder aleatorizar? Primero, se seleccionan sujetos mediante un procedimiento de criterio de inclusión y exclusión. ¿Cuál es el criterio de inclusión? Es la característica que se desea que tenga el sujeto de estudio. Por ejemplo, que sea mayor de 15 años, que sea de sexo femenino, etc. Criterio de exclusión es la característica que no se desea que tenga el sujeto de estudio. Por ejemplo, que no tenga patología cardiovascular previa, que no tenga historia de disfunción crónica. Sobre este aspecto, tengo que aclarar que el criterio de inclusión y exclusión no son complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo criterio de inclusión mayor de 15 años, el criterio de exclusión no va a poder ser menor o igual a 15. Sería absurdo y tonto que yo esté poniendo que de inclusión mayor de 15, de exclusión menor o igual a 15. No se supone que esa persona no va a entrar al estudio, pues ya no tengo por qué poner. Simplemente pongo lo que no quiero que tenga en el criterio de exclusión. Y eso, por ejemplo, aunque ustedes lo crean un poco tonto, en los artículos a veces dice criterio de inclusión y criterio de exclusión, ese tipo de cosas. Como digo, no son complementarios, simplemente son las cosas que se quieren y que no se quiere que tenga el sujeto. ¿Qué más? Hay que tener un listado numerado de los sujetos, así como la lista de asistencia, y luego determinar el número de grupos que se quiere formar. Luego hay que distribuir al azar a los sujetos en grupos establecidos. Es decir, que cada sujeto debe tener la misma probabilidad de pertenecer a cualquiera de los grupos y la asignación debe ser impredecible. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo tengo mi lista de, supongamos, 90 personas, no puedo decir, los primeros 30 van al grupo A, los segundos al grupo B y los terceros al grupo C. O sea, yo no puedo decir de esa manera. Todos tienen que tener la misma probabilidad de poder participar en cualquiera de los grupos. ¿Qué hago con mi listado de 30? Afortunadamente ahora hay una computadora y uno pide, pues, ¿no?, conformación de grupos aleatorios y te salen, si tengo 90 números, te salen qué números van a un grupo, al otro y al otro. Entonces, conformo los 3 grupos y también sorteo. ¿Cuál va a ser el grupo 1, 2 y 3? También sorteo quién va a recibir una intervención, todo tiene que ser sorteado. ¿Quién recibe la intervención? O sea, yo no puedo decidir nada, por eso que dice que la aleatorización debe ser impredecible. Mi voluntad no debe estar traducida para nada, todo es aleatorio. Se sortea qué letra va a tener cada grupo, qué intervención va a recibir cada uno. Y de eso deben de ser bien conscientes las personas que entran al estudio, porque uno no puede decir, yo no quiero porque yo entré al estudio pensando que me iban a dar el nuevo medicamento, pero si me van a dar el anterior yo no quiero entrar al estudio, ¿no? Entonces ustedes tienen que ser bien claros en esa situación, porque hay personas que pasan así, yo quería entrar porque era el nuevo medicamento, iban a hacer tal cosa. Uno cuando entra a un estudio experimental no sabe finalmente a dónde va a ir el grupo o cómo va a ser, porque todo es aleatorio. Hasta el momento final no se sabe nada. ¿Qué más? La asignación que siempre. Acá está un esquema de la aleatorización, ¿no? Eso sí lo tienen ahí en su guía. Es la población de referencia, luego se aplican los criterios de selección. Luego se seleccionan los sujetos y luego por la aleatorización se distribuyen al grupo de intervención o al grupo de control. Entonces, todo esto es de manera aleatoria. Esto es muy diferente del muestreo aleatorio simple. Si ustedes en un artículo experimental dicen se desarrolló un muestreo aleatorio simple, ya no sirve su estudio porque no es lo mismo la aleatorización que el muestreo aleatorio simple. En el muestreo aleatorio simple, de una población se selecciona una muestra. Y uno es feliz cuando en la muestra todos los elementos de la
una muestra significativa, aleatoria, todo, ¿no? Todo lo que ustedes quieran. Pero eso no tiene nada que ver con la aleatorización, ¿no? Esto es completamente distinto de esto, ¿no es cierto? Acá todo es selección, se seleccionan criterios, se designan las áreas. En cambio aquí nomás se sortea los elementos de la población y se constituye la misma. Entonces, son cosas completamente distintas, ¿no? Si ustedes encuentran que dice que se realizó un muestreo aleatorio simple en el estudio experimental, votan ese artículo. O lo guardan para que lo regalen. Las ventajas del proceso de aleatorización. ¿Por qué es importante este proceso? Porque elimina el sesgo de selección. Porque si todo es al azar, mi voluntad no interviene para nada. Entonces ahí el sesgo de la selección, de que yo quiera conformar un grupo, ¿no?, de intervención con los más jóvenes, un grupo de control con los mayores, ¿no?, se queda en nada. ¿Qué más? Proporciona grupos de estudio donde las variables pronósticas conocidas y desconocidas están distribuidas al azar. Si yo, por ejemplo, dentro del estudio, yo sé que estoy haciendo un estudio con niños, sé que la niña de todas maneras va a influir algo en el resultado de mi estudio, pero no es una variable que yo he controlado. Entonces, si hay niños con anemia en el grupo que estoy haciendo, con esta aleatorización se distribuyen equitativamente o en cada uno de los grupos, ¿no? O sea, es que si pongamos hay niños anémicos, me van a haber 2 en el primer grupo, 2 en el segundo y 2 en el tercero. Entonces, se han distribuido equitativamente los niños con anemia de manera que los resultados no van a variar mucho porque va a haber este tipo de personas en cada grupo. O sea que no distribuyen equitativamente. La aleatorización hace que los grupos sean lo que llaman equiparables, ¿no?, equivalentes, para poder hacer el análisis. ¿Qué otra cosa importante? Proporciona las bases estadísticas para las pruebas de significación que se requieren aplicar. O sea que hay muchas pruebas que dicen, son pruebas que se aplican solo para grupos aleatorizados. Y qué felicidad que yo tengo todos mis grupos aleatorizados para poder aplicar las pruebas que se me ocurran, porque tengo una base importante que me piden algunas pruebas. ¿Cómo se clasifican los estudios experimentales? Se clasifican de acuerdo a la presencia de las técnicas empleadas, es decir, si hay aleatorización, si hay grupo de control y si hay medición basal. Aquí, por ejemplo, si tenemos un diseño experimental, preguntamos si tiene aleatorización, sí o no. Por definición, presenta grupo de control. Todos los experimentales deben presentar grupo de control. Entonces, ¿presenta la aleatorización? Sí. ¿Tiene medición basal? Sí. Estamos frente a un estudio aleatorizado, completo o experimento verdadero. Entonces tenemos todo, ¿no? Aleatorización, grupo control y medición basal. Entonces es un aleatorizado completo. O experimento verdadero. De este tipo, básicamente, generalmente siempre son los ensayos clínicos, ¿no? De repente, este tiene aleatorización, grupo de control, pero no tiene medición basal. Entonces estamos frente a un aleatorizado incompleto. De repente no tiene aleatorización, pero como siempre va a tener el grupo de control. Entonces, ¿tiene medición basal o grupo de control? Sí. Entonces es un no aleatorizado, completo o cuasi experimento. El otro no tiene ni medición basal o no tiene grupo de control, es un preexperimento, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que el más completo es el que tiene las tres cosas. Otro que también se hace con frecuencia es el cuasi experimento, ¿no? Aquí es el esquema de un experimento verdadero. Tengo mi población de estudio, aplico mis criterios de inclusión y exclusión y selecciono mis sujetos de estudio. Aleatorizo y conformo mi grupo de intervención experimental y mi grupo de control. Hago la medición basal en ambos grupos y luego hago un seguimiento y tengo la medición de resultados, ¿no? Resultado positivo o negativo para el grupo de intervención, resultado positivo y negativo en el grupo de control. El ensayo clínico es una de estas formas, ¿no?, del estudio experimental, ¿no? Es la evaluación experimental de un producto, sustancia, medicamento o técnica terapéutica que a través de su aplicación a seres humanos valora su eficacia y seguridad. La práctica médica actual es la norma aceptada por la cual se ajusta la utilidad del tratamiento. Entonces, todos los medicamentos pasan por ensayos clínicos, ¿no? Ensayos experimentales, ¿no? Que dicen fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿no?
cuasi experimentales. Ese estudio se diferencia del experimental porque no se aleatoriza la población. Se puede decir que la población se autoselecciona obedeciendo a razones muy diversas y sobre las cuales el investigador no tiene ninguna influencia. Y de esta manera se conforman las poblaciones o grupos. Por ejemplo, como decía en el grupo anterior que se estaban durmiendo, ¿no? Se decía, yo traigo una vacuna para el sueño. Habrá un grupo que se la quiere poner y otros no. Un grupo que la quiere poner y pues es bueno, así ya no me duermo. Y otros dicen no porque se me puede infectar o de repente pasa algo. Entonces, yo no puedo decir que todo lo voy a poner contra el sueño, ¿no? Porque no sería una conducta ética, ¿no? Pero ¿quién quiere vacunarse o quién no quiere vacunarse? ¿No? El que acepta va a un grupo y el que no acepta al otro grupo, y eso me da la posibilidad de poder comparar los efectos de la vacuna, ¿no? Yo manipulo en la medida de que aplico la vacuna a cada uno, ¿no? Entonces, ahí es como se conforman los grupos por su población. El enmascaramiento también es otra técnica utilizada en los estudios experimentales. Es la técnica que ayuda a reducir el efecto de la subjetividad del observador y de los sujetos de estudio en los procesos de las mediciones. ¿Qué tipos de enmascaramiento hay? El enmascaramiento simple, doble o triple. Entonces ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, en los ensayos clínicos, ensayo clínico aleatorizado, controlado, triple ciego, ¿no? Ya ponen un montón de cosas porque ya en el ensayo clínico ya se sabe que es aleatorizado, controlado y todo lo demás. Pero sí está bien que digan triple ciego, ¿no? Porque eso es una técnica más que se puede añadir. Entonces, siempre que digan ensayo clínico, generalmente se están refiriendo al experimental verdadero, que debe tener las tres cosas. Medición basal, grupo de control y aleatorización. Aquí en los ensayos clínicos, en el ciego simple, ¿qué pasa? El sujeto no sabe en qué grupo está, qué medicamento está recibiendo. Y eso es bueno porque subjetivamente, ¿qué va a pasar? Que si yo le digo, tú tienes el nuevo tratamiento y un tratamiento anterior. Entonces, y más que comentan por ahí que el nuevo tratamiento sí va a ser mejor, que va a afectar esto, va a afectar el otro, no tiene esto, no tiene el otro. Entonces, las personas que reciben eso se sienten más felices, más contentas, y puede ser un factor, no se sabe que contribuye o no al resultado, ¿no? Entonces, por eso que dice que se controla la subjetividad de las mediciones. Entonces, como la persona no sabe, dice, bueno, vamos a administrar los tratamientos, el Z60 y el Z80. Ustedes toman el Z60 y ustedes el Z80. Y se va a Z60 y 80, le ponen píldoras rojas y píldoras amarillas. Tampoco van a saber. Entonces, simplemente las toman y nadie sabe qué es lo que están tomando. Igual pasa con el doble ciego. Ya no solamente el sujeto no sabe, sino también el que controla, el observador. El que viene a tomar la presión, que si sabe que ese nuevo medicamento va a ser muy cuidadoso, lo va a tomar con toda su técnica especial, se va a demorar más, va a observar, en cambio con el que es el medicamento conocido, viene y toma rápido y controla. Entonces, hay errores en la medición que pueden ocurrir por tomar esa manera tan rápida. Entonces, también él no debe saber qué es lo que está tomando cada uno ni a qué grupo pertenece. Entonces, tendrá que tomar de igual forma a todos los que integran el estudio. Por último, lo del analista de datos. El analista de datos también en el triple ciego, porque se preocupa mucho de la calidad de los datos tomados cuando son de la nueva intervención, porque dicen, pues, es un laboratorio nuevo, hay que presentar bien las cosas, es una buena limpieza de datos, no me con mucha minuciosidad, analiza más. Y eso también hay un sesgo, ¿no? En el otro caso no le da tanta importancia, toma los datos casi sin mucho preámbulo, y entonces hay una cierta subjetividad en el manejo de esos datos. Entonces, el triple ciego es el que no sabe, el sujeto de estudio no sabe qué es lo que está consumiendo, en el doble ciego, el observador, ni el sujeto de estudio, y en el triple ciego, el sujeto, el observador, ni el analista de datos conoce quiénes son los que están recibiendo la intervención. ¿Cómo es la medición en los estudios experimentales? Dice, los resultados de los estudios experimentales pueden ser considerados como datos de incidencia. ¿Por qué? Porque son estudios prospectivos, se hace seguimiento a la palabra clave, se controla la aparición del resultado, por lo tanto, si tenemos incidencia en dos o más grupos, es factible calcular el riesgo relativo. Entonces, la palabra clave, seguimiento o observación por tantos años, ya eso es lo que nos va a dar que se puede hacer el cálculo de incidencia. Acá hay un ejemplo
¿no?, de animales de experimentación que van a recibir un tratamiento para una determinada enfermedad. Acá se han conformado 3 grupos aleatorizados en el presente, 1, 2 y 3, con animales de experimentación, y hay una medición basal en la cual la tasa de enfermedad es 20% de cada grupo, ¿no? Se ha visto que hay 20 en cada grupo. Luego se hace una intervención del tratamiento A, B y C, ¿no?, y se espera el resultado. En el futuro encontramos que la medición post-intervención en el grupo A, con el tratamiento A, la tasa de enfermedad ha bajado al 18%, el tratamiento B al 12% y el tratamiento C al 4%. Entonces, hacemos la medición del resultado con el riesgo relativo, pero para sorpresa nuestra decimos, pero la fórmula es tasa de incidencia en expuestos sobre tasa de incidencia en expuestos, entonces no tengo no expuestos. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el grupo que mantiene una tasa casi a la original, respecto a la original? Está casi como la original. El tratamiento A, que tiene 18, porque la tasa inicial era 20, esa es la que tiene 18, casi se ha mantenido en 20. Entonces hago la comparación de cada uno de ellos con el tratamiento A. Entonces tengo 4 entre 18 y 12 entre 18. Fíjense ustedes la importancia de la interpretación, de decir que son tantas veces el riesgo del tratamiento C versus el tratamiento A o el tratamiento B. Por eso es que uno tiene que saber interpretar, porque si uno dice no expuestos a tal cosa, es mentira, no es no expuestos, sino que han recibido un determinado tratamiento, la comparación. Entonces, después de hacer el cálculo del riesgo relativo, en uno sale 0.66 y en el otro 0.22. ¿Cómo es el riesgo cuando el valor es 0.22? Bueno. ¿Cómo se interpreta, mejor dicho? Cuando es menor que la unidad. Bueno. Factor ¿Cómo? de no riesgo. Cuando es menor que la unidad. Factor No tiene moderado importancia. beneficio. Moderado beneficio. Factor Cuando es menor que la unidad, estamos hablando de un beneficio. Moderado beneficio. No tiene importancia cuando es 0.9 a 1.1, ¿no? Pero en ese rango, pero cuando es menor que la unidad, sí, por supuesto. Acá está la tabla. Beneficio grande. 0.22 dice beneficio grande y 0.66 beneficio insignificante. Entonces, tienen que ustedes saber que esta cuestión de los valores, por lo menos cuando es menos que la unidad, es un efecto protector o es un beneficio; cuando es mayor que la unidad, es un riesgo. Y ya pasaron el examen de eso. ¿Seguirán pasando los exámenes? Bueno, cuando hablamos de estudios experimentales, no podemos dejar de mencionar los aspectos éticos de los estudios experimentales. Dice, al conducir investigaciones epidemiológicas, el investigador debe proteger tanto al individuo como a la población a la que pertenece. Para esto hay que hacer prevalecer los principios fundamentales de la bioética, ¿no? Autonomía, no maleficencia, beneficencia, justicia, ¿no? Sobre todo la autonomía. Uno no puede coaccionar a una persona para que entre a un estudio. No le puede decir, te voy a pagar $50,000 si entras al estudio, ¿no? Porque estás coaccionando. Y hay veces justamente buscan a las personas de mayor necesidad para que participen de esa manera, porque saben que ellos necesitan un recurso económico y se están aprovechando de eso. Eso no es una conducta ética, eso pues, los comités de ética son censurados, ¿no? Porque definitivamente no es un proceder adecuado para involucrar gente en los estudios. Entonces, uno debe ser que la persona voluntariamente participe del estudio. No me retengo más en esto porque ustedes tienen un curso de ética, ¿no? Pero yo siempre les digo, ¿no? La ética es algo que se trae de la casa y de las conductas que uno observa. Porque llevar un curso o leer 20 libros de ética no puede hacer, por ninguno. ¿No? Es práctico, es una cosa. Y a veces dicen el ejemplo que dan los padres. A veces los padres se mandan a dar buen ejemplo, pero los hijos no quieren seguir el ejemplo. Ustedes deben contar siempre, si su papá y su mamá hacen eso, ¿por qué él es así? ¿Quién será el entorno de esa persona? Y eso es cada familia.
Además, cuando uno es adulto, uno decide. Así como dice, yo quiero hacer lo que quiero, yo también decido si voy a ser bueno o no. Quiero ser bueno en conducta o no. Ok, creo que esa es la última. ¿Preguntas? Yo creo que ninguna. Yo creo que va a ser easy exam. Bueno, si no hay preguntas, de repente para la siguiente clase, de repente tengo alguna pregunta que hacer. El segundo examen entras de esta clase. Esta es la última clase que entra el segundo examen, lo tenemos relativamente cerca el segundo examen. ¿En serio? El moja encima. No te mueras.